Y hoy es miércoles. Hoy regresa su queridísimo podcast. Sí, estoy tratando de cumplir con los salarios impuestos desde el año pasado. Así que bienvenidos a su podcast favorito. Este es Whispering Books, When Your Books Are Your Safe Place. Ahora les traigo otro cuento. Sí, me ha gustado mucho buscar cuentos que sean interesantes y que a ustedes espero les guste. Obviamente, así que Sofrona se ha esforzado mucho por traerles esto. Así que bueno, vayan a traer sus cositas. Necesito que ustedes se sientan lo más cómodos posibles, que estén abrigados. Si está lloviendo por esos lugares en donde viven y sienten que necesitan algo que escuchar, pues aquí está este episodio. Yo espero que no dure tanto para no estarles quitando su tiempo en sus actividades cotidianas. Y está claro que necesitan cuidarse porque las lluvias están feas en este sitio, ¿verdad? Así que vayan a traer sus audifonitos, traigan un poco de comida, acomódense bien y esperen y verán el nuevo cuento que les traigo el día de hoy. Nos vemos en unos segunditos. ¡Chao! Ahora sí, vamos a comenzar con el cuento del día de hoy. Hoy les traigo un cuento que capaz escucharon si vieron los libros del Sembrador y en esos tiempos de primero, segundo, tercer grado. Yo personalmente supe de este cuento cuando estaba en tercero y realmente el cuento nunca lo había leído. En ese momento solo lo había leído una vez y después lo volví a leer, releer y releer hasta que me encantó, me gustó mucho la historia y espero que a ustedes les guste. Tuve que volver a releerlo para poder acordarme, así que tenemos frescos los deditos. Así que con ustedes hoy les traigo La Niña de Nieve o Nievecita. Depende mucho la traducción. Pues, ¿qué les puedo decir de este cuento? Es bastante bonito, así que vamos a comenzar con una cosa. Con nuestros personajes Marusha y Yousko, ambos esposos y bastante avanzados de su edad, no han podido tener un hijo propio. Y eso les trae una gran tristeza a sus vidas, pero ¿quién diría que la vida les traería un regalo, al menos un regalo temporal? Déjenme contarles que habla el cuento sobre ellos. Ambos eran demasiado ancianos como les mencionaba, y que no pudieron tener hijos. Entonces, ellos proponen hacer un muñeco de nieve para para sacarse de sus pensamientos la necesidad o el deseo de querer tener un hijo. Clave aclarar que esta idea viene del esposo de Marusha, porque su esposa se sentía muy deprimida porque veía a los demás niños afuera de su cabaña, jugando en la nieve, haciendo mucho relajo y le hubiera gustado tener un hijo. Eran esas ansias de tener que prepararle la comida, que ver un gorrito colgado ahí cerquita donde ellos y demás cosas. Ella le hubiera encantado eso. Entonces el esposo propone a su esposa una idea muy loca, el ir a crear un muñequito de nieve. Al inicio su esposa se rehúsa, diciendo que qué dirán los vecinos. Obvio, si te pones a hacer un muñequito de nieve y ya estás un poco avanzado de edad, obviamente no te van a decir nada. Tú no te preocupes, ve a hacerlo. Pero bueno, continuando con el cuento, Marusha acepta. Entonces ellos salen abrigándose y van a un sitio. Y entonces su esposo hace la vigilancia para que nadie lo vea. Entonces empiezan a armar el muñequito, empiezan a modelar al muñeco de nieve como si fuera un bebé, como si fuera un niño pequeño, como de unos 1 o 2 años. Entonces, en la historia describen un poco el cómo van creando este muñequito. Y de la nada, una ráfaga de viento los abriga a ellos, los azota, como si algo hubiera hecho, ¿cómo decirles? Como si algo hubiera hecho clic en ese momento. Como si hubiera dicho en ese momento la persona encargada del futuro de estas personas hubiera dicho, esta vez les cumpliré su deseo. Y este muñequito que ellos hacen en la nieve se hace realidad, haciendo a una niña con cabello dorado, muy colocho la verdad, con su traje de nieve y su carita regordeta, rosada y muy bonita.
ellos sorprendidos. Ellos no sabían si eso era real. No sabían de qué trataba o si era un sueño. Lo único que hicieron era contemplarla en ese momento. ¿Y qué podían hacer en ese momento? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues ellos solo vieron que donde ellos habían hecho ese muñequito, los ojos que le habían hecho, esos agujeros, eran unos par de ojos azules melancólicos que lo miraban. Y que el rostro, como les mencionaba, dejó de ser blanco. Se volvieron redondas, tersas y brillantes sus mejillas. Y habían dos labios rosados que comenzaron a sonreírles. Ese mismo viento que azotó convirtió lo que para ellos era un anhelo en una realidad. Pues al final, ese muñequito de nieve se convirtió en una niña más linda que nunca habían visto. Entonces se dieron cuenta que la vida les había dado un regalo y que estaba viva la niña. Entonces la niña corrió hacia ellos y cuando se agacharon para alzarla, puso un brazo a esa niña alrededor del cuello de ambos para darles un beso y un abrazo. Ellos se sintieron como si estuvieran jóvenes otra vez, se rieron y lloraron de alegría. Se dieron cuenta que los sueños podían ser realidad. Inclusive utilizaron la táctica de que estoy soñando, pellizcanme. Se pellizcaron, les dolió y se dieron cuenta que la niña seguía ahí. Entonces no querían que despertar de ese sueño, porque sí pensaron que era un sueño. No querían despertar. Entonces agarraron a la niña y la llevaron a su casa. Todavía vieron a los niños que estaban jugando con el otro muñequito de nieve. Y bueno, ellos estaban en shock, digamos, pero en un shock muy alegre, en un momento muy eufórico en el cual ellos no estaban pensando realmente si eso era real o no. Ellos querían disfrutar el momento. Tenían miedo, sí, pero al mismo tiempo querían vivirlo. Posiblemente el día siguiente todo fuese un sueño y ya no parece, y ya no vieran a la niña nunca más. Entonces, ¿qué les podía decir? Llegaron a la casa y pensando que era un sueño, vieron las cosas tal y como las dejaron. Entonces siguieron viendo a la niña, hicieron que se quitara como las ropas de nieve, que su gorrito, en la repisa de la chimenea, los zapatitos secándose al calor. Lo que la anciana quería, se lo estaba viviendo. Entonces al final la señora agarró a la niña en su regazo y empezaba a cantarle. Y el anciano estaba feliz. Y al final pues se dieron cuenta que realmente estaban viviendo algo muy hermoso, al punto que el esposo le tomó el hombro a su esposa y ambos dijeron sus nombres en voz alta y dijeron al unísono: al fin tenemos una niñita, la sacamos de la nieve, así que la llamaremos Nievecita o la niña de la nieve. En este caso me gusta más decirle Nievecita, así que le diremos Nievecita, ¿ok? Entonces, pues después de comer y todo, y ellos ya estaban como que un poco tristes porque no sabían qué pasaría, pero estaban convencidos de que la niña seguiría con ellos. Y no se equivocaron, ahí estaba la niña, parloteándose y riéndose, pero se dieron cuenta que había crecido un poquito, y que su cabello era 2 veces más largo que la noche anterior. Y de la nada, ella los llama papá y mamá, y ellos sintieron un placer como si fueran jóvenes, y estuvieran bailando ágilmente, pero en lugar de bailar, lloraron de alegría y se abrazaron mucho. Aquel día, Marusha decidió hacer un banquete en el honor de la niña. Y pues su marido estaba tratando de buscar violinistas, músicos y todo. Todos los niños del lugar fueron invitados, comieron, cantaron, bailaron y se divirtieron hasta el amanecer. Mientras volvían a casa, las niñas hablaban de lo bien que se la habían pasado. Ay, pero los niños, como actualmente serían, no dejaban de pensar en lo linda que era Nievecita, con sus ojos azules y sus dorados cabellos. Después de aquel día, la pequeña de esta pareja jugó con los otros niños y les enseñaba cómo hacer castillos, palacios de nieve con salones de mármol, tronos y hermosas fuentes. Parecía que con la nieve y sus dedos y sus finos dedos podía hacer todo lo que ella quisiera, como si se construyese ella misma. Todos estaban maravillados y sobre todo cuando les enseñaba cómo bailaban los copos de nieve, primero con energéticos remolinos y luego suave y delicadamente. Ninguno podía pensar en ninguna cosa que la niña de nieve, o Nievecita en ese caso. Era la pequeña reina mágica de los niños, era la alegría de los mayores y la luz de la vida de estos esposos. Pero eso no termina aquí. No. ¿Qué creen ustedes que pasó? Todavía estábamos en invierno, pero el invierno no iba a durar para siempre. Tenía que terminar tarde o temprano.
Entonces esos meses fueron pasando y pues todo empezó a volverse primavera. Con pasos suaves y firmes se retiraban de las cumbres, de las montañas y se despedían del horizonte la nieve. La tierra comenzaba a cubrirse de verde, todo verde. Y pues la primavera estaba ahí, queriendo volver. Y aquí vendría un momento bastante triste para la vida de estos dos señores. Marusha estaba sentado en una tarde en el rincón de la chimenea, mientras revolvía la sopa. Cantaba una canción muy alegre. Nunca se había sentido tan llena de felicidad. Y su esposo acababa de traer un haz de leña que dejó en el suelo. Todo parecía igual que aquella tarde de invierno, cuando vieron a los niños bailando alrededor de un muñeco de nieve. Pero lo que hacía que ahora todo fuese diferente era Nievecita, pues la luz de sus ojos, antes brillantes y lindos, pues contemplaban esa verde hierba y el follaje de los árboles. Yousko, pensando de que ella estaba contemplando la hermosura, se dio cuenta que el rostro de su hija estaba pálido y que sus ojos tenían un poco menos azul de lo habitual. Entonces le preguntó si estaba bien, y ella le respondió con tanta tristeza: No, padre. Ay, añoro tanto la blanca nieve. La hierba verde no es ni la mitad de bonita. Me gustaría que la nieve llegase otra vez. Yousko le respondió: Pues claro que sí, la nieve llegará nuevamente. ¿Acaso no te gustan las hojas de los árboles y las flores? Y la niña mencionó, bastante triste y temblando: No son tan bonitas como la pura nieve blanca. Así terminaría por el momento. Y al día siguiente, ella tendría un aspecto más deplorable, más triste, y estaba más pálida que nunca. Que sus propios padres se asustaron y se dirigieron una mirada de inquietud. Marusha le dijo a su esposo: ¿Qué le pasa a la niña? Yousko, que no sabía cómo responder a eso, solo miró alternativamente a Nievecita y al fuego. Al final dijo: Hija mía, ¿por qué no sales con jugar con los demás niños? Están todos divirtiéndose en el bosque, pero he notado que ahora nunca juegas con ellos. ¿Por qué, querida mía? Nievecita le contestaría a su padre de la siguiente manera: Padre, no lo sé, pero mi corazón parece que se convierte en agua cuando el suave y tibio viento me trae el perfume de las flores. Entonces el anciano propuso: Nosotros iremos contigo, hija mía. Pondré mi brazo sobre ti y te protegeré del viento. Ven, te mostraremos todas las bellas flores del campo. Te diremos sus son nombres y tú acabarás amándolas. Marusha, decidida, quitó la olla del fuego en la cual estaba preparando una nueva sopa, y los tres salieron a casa. Yousko rodeó a la niña con su brazo para protegerla del viento, pero no se habían ido muy lejos cuando el cálido perfume de las flores llegó hasta ellos flotando en la brisa, y Nievecita tembló como una hoja. Los ancianos la besaron y la consolaron, y se dirigieron al campo, al lugar donde crecían las flores más hermosas. De repente, mientras atravesaban un bosquecillo de grandes árboles, un brillante rayo de luz se cayó como un dardo, y Nievecita se puso la cara sobre los ojos y lanzó un grito de dolor. Esta pareja se detuvo y miraron a la niña. Por un momento, mientras se desmayaba en brazos del anciano, sus ojos se encontraron con los suyos, y por su rostro se deslizaban lágrimas que al caer brillaban a la luz del sol. ¿Qué creen que pasó en ese momento? ¿Sí? Como se lo imaginarán. Ella, Nievecita, comenzó a hacerse más y más pequeña, hasta que al final lo único que quedó de ella fue esa gota de rocío brillante sobre la hierba. Esa última lágrima que ella derramó por su dolor había caído en la corona de una flor. Yousko la refugió con delicadeza y sin decir palabras se la ofreció a Marusha. En ese preciso momento, los dos ancianos, Marusha y Yousko, comprendieron. ¿Qué comprendieron? Que su pequeña y querida hija estaba simplemente hecha de nieve y que se había derretido al calor del sol. ¿Y qué les puedo decir? Este sería el final de esta historia. Sí, realmente me parece un poco triste el final y a mí me hubiera gustado cambiarlo, pero comprendo mucho al autor, que de hecho es anónimo. Entiendo el porqué la creación de este cuento. Quieras o no, los anhelos y los deseos son importantes, y cuando se hacen realidad te sientes eufórico y que no terminen, pero quieras o no, esos momentos terminan. Y son dolorosos, pero nosotros tenemos que aprender a aceptarlos. Ellos tuvieron que aceptar que su hija realmente no era una niña completamente de carne y hueso, sino que fue creada a partir de nieve. Y ellos la aceptaron, convivieron con ella. Y está claro que les dolió mucho su pérdida, pero
no quita la emoción que sintieron y el recuerdo que tendrán de ella. Esta historia nos recalca mucho y nos muestra una moraleja, que tenemos que aprovechar cada momento, porque no sabemos cuándo se vaya a derretir o cuándo va a desaparecer, dejándonos solamente con recuerdos bonitos, tal vez tristes, emotivos, pero nos dejará recuerdos. Así que, mis queridos Whisperers, el día de hoy les he mostrado este cuento. Muy bonito, por cierto. Pueden buscarlo, les dejaré el link aquí abajito en los comentarios, para que vayan a buscarlo y léanlo y que lo analicen. Realmente es un cuento que al inicio de pequeña no lo comprendía a su totalidad. Sentía que era un cuento muy injusto por el final. No me hubiera gustado que Yousko y Marusha se habían quedado sin la niña, pero realmente quizás tuvo que pasar. Era algo que ellos estaban destinados a tener. Y el tener esas vivencias, el tener una niña por un rato, fue muy lindo. Y creo que fue reconfortante. Y no creo que cuando ellos la perdieron se sintieron mal y que quisieron volver a reconstruirla. No, sabían de que no podrían volver a reconstruirla, pero quedarían esas emociones, esos recuerdos en sus corazones. Así que, mis queridos Whisperers, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Y pues si les gustó, pues coméntenlo aquí abajo. Por favor, comenten al respecto. Sé que no es una historia muy feliz, o por lo menos el final no era lo que esperaban, pero es muy reflexiva y deberían de leer muchas cosas más de esto. Díganme aquí en los comentarios si les gusta este tipo de historias para traerles un cuento más el viernes. Recuerden que el viernes posiblemente les traiga doble actualización, pero eso dependerá del tiempo y pues el clima, ¿verdad? Así que bueno, mis queridos Whisperers, esto ha sido todo. Sí, yo sé que ahorita me he quedado con ese nudo en la garganta debido al final de esa historia, pero muchas historias son así y tenemos que aprender a vivir con ellas. Así que esto ha sido Whispering Books, where your books are your safe place. Nos vemos el viernes con un episodio más o con un susurro más de un autor o anónimo o alguien conocido. Nos vemos. Chao.